muchas gracias a Cigia 28 por invitarnos otra vez a venir aquí a contar nuestras historias. Y muchas gracias especialmente a Javier el artista de todo este estupendo sitio que tanto éxito está teniendo. Y también muchas gracias a Leis y a Musa, que son las personas que se encargan de que todo esto funcione. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro invitado, Chema Díaz. Muchos le conocéis, tiene un gran pasado dentro del mundo de la música, que ahora hablaremos de ello. Yo pensaba hacer una presentación normal, pero esta mañana he recibido una carta anónima firmada por un tal Tito Floren, que tiene algunos temas que creo que es interesante que conozcáis antes de seguir, por lo que pueda pasar. No conocemos al tal Tito Floren, no sabemos quién es, pero parece que le conoce un poco bien. Fue lo mismo. Parece buena persona, eso sí. Dice: estimados señores del Jefrema, me dirijo a ustedes tras enterarme de que el individuo que responde al nombre de Chema Díaz López pretende perpetrar una conferencia amparándose en el prestigio de su benemérita asociación. Quiero alertarles del inminente peligro que conlleva dejarse embaucar por este personaje con una larga trayectoria a sus espaldas repleta de milongas. Aunque en la actualidad afirma ser oriundo de la barriada obrera de Tetuán, sus orígenes se encuentran en la localidad riojana de Calahorra, donde nació ya hace muchos años. Muy joven, comenzó a destacar como un consumado novillero, no por lidiar morlacos, sino porque no se le veía el pelo por el colegio. Con el paso de los años, su inquietud le empujó a marchar a Barcelona, dejando un imborrable recuerdo en Calahorra y su comarca. En los bares y demás garitos, donde al grito de «mañana te lo pago todo, que me he dejado la cartera en casa», dejó un impagable legado, tanto que en algunos de aquellos bares su recuerdo todavía perdura y conservan retratos suyos con un emotivo y entrañable «se busca» debajo de la foto. En Barcelona continuó desarrollando y mejorando la técnica que tan buenos resultados le había dado en La Rioja, convirtiéndose en un consumado espadachín debido a los sablazos que asestaba a conocidos e incautos. Alcanzaría cierta fama haciéndose pasar esta vez por heredero de los solidarios, afirmando ser la pistolita obrera del ensanche. Pero Barcelona se le conocían en casi todos los bares y decidió dar el salto a la capital, dejando otro impagable recuerdo en la ciudad condal de los bares. Ya en Madrid trabajar en voz, nadie se explica cómo pudo hacerlo ni de qué triquiñuelo valió para conseguirlo. En la discográfica pasaría la mítica tienda Discoplay en los sótanos de la ciudad, donde era conocido como el Vini, por estar todos los días colocando los vinilos. Allí conocería un buen número de artistas y gentes del mundillo del rock y el espectáculo, y valiéndose de sus camaleónicas facultades embaucadoras, de la noche a la mañana acabó convertido en road manager, agente y no sé cuántos títulos más de grupos e intérpretes. Entre sus misiones principales, traer y llevar a los artistas, elegir los mejores y más rápidos itinerarios, como los hoteles y la intendencia necesaria. Su fama rápidamente, sus hazañas, despistes monumentales, extravíos e impericia al volante, hay que sacar de conducir en autobús en la torre, le convertirá en un personaje mítico dentro del mundillo de los bolos veraniegos. Cuenta la leyenda que unos jóvenes de Vigo, inspirados en su trayectoria, bautizarían su grupo como Siniestro Total. Con sus malas artes y su corrido, consiguió buscar unos cuantos artistas y grupos, aunque hay que reconocer que a cambio a su figura le serviría de inspiración en algunos temas. Seguramente el grupo que más tuvo que padecer sus servicios fue Gabinete Caligari, con quienes trabajó durante varios años para desesperación de sus miembros. Un año tras actuar la noche anterior en Barcelona, tenía que desplazarse esa noche a Soria para actuar en las fiestas de San Juan. Nuestro protagonista afirmó que conocía la zona como la palma de su mano y que le llevaría por un atajo evitando atascos. Tras pasar todo el día dando vueltas por la estepa castellana, más perdidos que Belén Esteban en la Biblioteca Nacional, llegaron a Soria cuando se estaban apagando las brasas de las hogueras al grito de «Ya os decía yo que era por aquí seguro». Aquel día, sin desfijo, servirá de inspiración a Jaime Urrutia para componer su cansina balada «Voy camino Soria». Otra de sus víctimas fue el grupo asturiano Los Ilegales, a quienes prestó sus servicios durante un tiempo. La relación terminaría de manera abrupta cuando el Chemita, como le conocían, le regaló a Jorge, el líder del grupo, una milagrosa loción crecepelo que comercializaba un primo suyo, líder espiritual de una comuna hippie en la Sierra de la Demanda.
Los resultados de aplicar aquella prodigiosa loción la pueden ustedes en contrapartida, Jorge compuso una canción que les lanzaría a la fama, cuyo estribillo dice: soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. También caería en sus redes el americano Willie DeVille, quien, incapaz de pronunciar la TX de su nombre, sin poner perdidos salivazos a quien tuviera enfrente, decidió llamarle simplemente Joe. El bueno de Willie tendría que padecer durante mucho tiempo sus servicios, al igual que los Caligari, soportar sus atajos por toda la Alcarria, la Mancha y la estepa castellana, tragando más polvo que una aspiradora rumba en una tienda de un beduino. De aquella relación nacerían dos de sus más famosos temas: Hey Joe, basada en la historia de un sableador asesino, y Spanish Stroll, que traducido viene a significar camino español en recuerdo de los interminables viajes en la furgoneta de Chema. También trabajaría con otros incautos como Rosendo, Ariel Rock, Burney, Bunbury, Loquillo, entre otros. Pero su mayor fechoría la perpetraría con el niño Ramón, un cándido jovencito asturiano. El niño Ramón, o Monchín, como se le conocía cariñosamente, era el alma del coro de los maristas de Oviedo. Su voz angelical destacaba por encima de la del resto de sus compañeros. Monchín era el ojito derecho y el predilecto del padre Romualdo, el abnegado director de la coral, que se deshacía escuchando los himnos. Monchín era un portento, un niño ejemplar, obediente y estudioso, incapaz de pronunciar una palabra malsonante más allá de un cáspita o un córcholis. Solo bebía agua y en ocasiones especiales algún refresco sin azúcar. Ayudaba a cruzar a los ancianitos en las calles y cedía siempre el sitio a las embarazadas en los autobuses. Monchín era un prodigio de niño. El padre Romualdo, siempre preocupado por el porvenir de sus pupilos, saber de las excepcionales virtudes para la música de Monchín, recomendó orientar al niño hacia el mundo de la música y el espectáculo. Tras embaucar con sus artes al padre Romualdo, sería el presunto confidente de hoy quien se encargaría de la tutela musical del joven, y prometía que en un año Monchín regresaría a Oviedo convertido en el nuevo Joselito. A su regreso, Monchín, después de un año con Chema de manager, estaba desconocido. Aquel niño aseadito ahora tenía unos rastas hasta la cintura, gastaba una barba de varios días, de cada 3 palabras que salían de su boca 4 eran exabruptos, soltaba tacos como si fuera la niña del exorcista, se bebía hasta el agua de los floreros y no paraba de fumar tabaco y otras hierbas. El pobre padre Romualdo no lo pudo soportar y pidió en un monasterio de clausura. Con el tiempo, Monchín triunfaría en el mundo de la música, convertido en Melendi. Finalmente, nuestro protagonista dejaría el mundo del espectáculo, o el mundo del espectáculo le dejaría a él, y fue entonces cuando sintió la poderosa llamada del tercio. Como San Pablo cayendo del caballo, tuvo una visión: lo suyo era servir al tercio, o servir el tercio, y fue entonces cuando abrió el Escalón, un de ambiente rockero en el barrio de Argüelles, donde servían distintamente tanto el tercio de Mau como el tercio de Estrella de Galicia. El bar se convirtió en poco tiempo en el punto de reunión de lo mejorcito del barrio. Los mejores cierrabares, lo mejorcito que salía de la vecina comisaría de Rey Francisco y algún que otro padre escaqueado del retoño, tras dejar el retoño en las extraescolares del vecino Colegio Portugal, sin olvidar lo más granado de la fauna moncloveña y de otras barriadas que hacían trashumancia por allí. La pandemia echaría el cierre de este antro de perdición y pecado, lo que fue celebrado por la gente de bien del barrio con la celebración conjunta de un rosario a las puertas de la iglesia de Ferraz, tradición que aún un día se mantiene. Inasequible al desaliento, todavía desde hoy continúa con sus triquiñuelas y sus infundios. Ahora se hace pasar por investigador y se ha lanzado a hacer rutas guiadas de Tetuán que incomprensiblemente están teniendo mucho éxito entre los incautos e inocentes pardillos que residen en aquella popular barriada. Paralelamente, finge ejercer de agente de seguridad en eventos y celebraciones, una extensión de la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en formato cañí. Afirma haberse inspirado en la figura de Torrente, al que idolatra como un ejemplo a seguir en esta nueva etapa de su vida. A sus más allegados ha confesado llevar siempre oculta una pistolita por lo que pueda pasar, que hay gente con la que nunca se sabe lo que te puede ocurrir paseando solo por la noche por los Murillo. Bueno, y hasta aquí una breve semblanza de este personaje. Podría continuar relatando fechas hasta completar varios sumarios. Ya están ustedes advertidos de la curiosidad, ahora obren ustedes como mejor consideren. Yo más no puedo hacer. Perdonen por la parrafada y muchas gracias por su atención. Firmado Tito Floren. No sé si...
Falta una cosa, dice, postdata, el Joselu es un paquete. No sé qué decir con esto. No sé si tienes algo que decir o algo que añadir. No, que no sabía que tenía yo este currículum vitae tan bien. Un poco cabronceto este Tito Flores, sí, ¿no? Sí, no sé si me quieres hundir como los martes y 13 No, sí, no le conozco. Como los martes y 13 hundieron a Gabinete Caligari. No sé quiénes son, no sé quién es este. Pero bueno, sí, se acercan algunas cosas a la verdad. Bueno, ya en serio, pues Chema, pues como habéis podido comprobar todo después de la tontería del Tito Floren, pues es una persona que ha trabajado muchos años en el mundo de la música, está relacionado con grupos, tiene una relación profesional aparte de una afición tremenda a lo que es el mundo del rock. Y lo que vamos a hablar hoy es un resumen, o está derivado de un artículo que publicamos en esta revista de Frente de Madrid, que la podéis adquirir a la salida los que queréis, donde está publicado el artículo de Chema con muchas de las fotografías que vamos a ver hoy y en el que está inspirada esta conferencia. Bueno, vamos a preparar esto técnicamente y empezamos. El ratón. Bueno, pues... Uy, se oye mucho, ¿no? Vamos a ponernos aquí un poquito. Bienvenidos a esta conferencia semifriki, porque relacionar rock and roll entre los últimos 40 años y guerra civil española o guerra incluso mundial, pero yo diría más guerra civil española, es un poco extraño, pero tiene su vinculación y sus porqués y tuvo mucho interés esto, sobre todo a partir de lo que fue la movida madrileña. Antes de la movida madrileña, aquí un grupo de rock vinculaba el género con posibles guerras, ¿no? En todo caso, la del abuelo de hace 2 siglos. Pero a partir de mitades de los 80 hubo un interés por varios grupos por los acontecimientos de nuestra guerra civil y porque empezaban a editarse ya libros abiertamente de todo tipo. Y este interés también ha despertado en el mundo anglosajón, sobre todo en Inglaterra. Yo diría anglosajón, pero de Inglaterra. En América menos, también. ¿Por qué este interés? Por el vínculo que hay de las brigadas internacionales con la Guerra Civil Española. Esas personas que vinieron en su momento, ya abueletes ahora, la mayoría de esos tuvieron unos que vivieron el rock and roll pues prácticamente desde los 50, desde su inicio hasta nuestros días, ¿no? Entonces esa vinculación con esa memoria de esos brigadistas que, vuelvo a recordar, vinieron más de 50 países representados a la Guerra Civil Española. Entonces eso ha dado para que deje una memoria y un pozo. Y no sé, asistimos a curiosidades como que muchas veces en algún campo de fútbol de Escocia pues cantan un himno relacionado con la Guerra Civil Española. O en Irlanda, ¿no? Que de repente sacan una pancarta o una bufanda poniendo "no pasarán". ¿Por qué esa relación? Pues porque los hijos de aquellos que estuvieron en la Guerra Civil Española, de brigadistas voluntarios, pues les han contado a sus hijos de qué iba esto. Aparte de que el mundo anglosajón siempre ha tenido mucho interés por la Guerra Civil Española. Entonces, relacionar el rock, que es, no voy a decir la música más básica, pero la más esencial para ellos, y los acontecimientos históricos de Segunda Guerra Mundial y primero de Guerra Civil Española funcionan perfectamente. Y entonces pues nos encontramos que en los años 80 empieza a haber una operación de ediciones de literatura, de relato histórico de la Guerra Civil Española, y las nuevas generaciones van tomando nota de eso. La movida madrileña, yo siempre he defendido que eran músicos sin tener ninguna idea de música, o muy poca, o muy de aficionados, sin embargo estaban muy leídos, venían todos de universidad, era una generación que había tocado ya la universidad. Yo no la toqué, yo la toqué a duras penas.
De hecho, no fui a la universidad, pero los que vinieron así después, sí. Y claro, se tenía acceso a la historia. Y como se tenía acceso a la historia, pues interesaba y era atractivo. Entonces nos encontramos que los primeros grupos que empiezan a hablar en temas rock relacionados con la guerra civil, precisamente en la movida madrileña, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha habido sus más y sus menos, en más distancia, en más tiempo, en más... Ha habido referencias a la guerra civil, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué el rock se identifica con la guerra civil? Tomamos el guión que hemos hecho para ir pasando Sí, las si fotos quieres, más sí, que pero nada. voy a terminar de esto para explicar por qué esa vinculación. Pues porque el rock viene también de unas raíces de guerra también, ¿no? O sea, de rebeldía. El rock nace en Estados Unidos como una contestación a lo imperante. El mismo Elvis Presley, que ahora nos parece súper conservador, en su momento fue muy rebelde. Eso tuvo un impacto en Estados Unidos muy grande. Entonces el rock siempre utilizó todo lo que el sistema no quería vender, ¿no? Y de ahí viene la vinculación. Y esa es la relación y ese es el punto o el hilo que hay que tener en cuenta de por qué las generaciones que vienen después y más jóvenes les interesa este tema, ¿no? Y hacer esta relación. Si ha quedado un poquito claro, me quedo ahí porque tiene más para hablar, pero con eso entramos un poco en la intro para que entendáis qué grupos y por qué se relacionan con esto. Entonces, pues nada, pregúntame. Bueno, iba a hacer un formato de pregunta-respuesta para tratar diferentes temas siguiendo el hilo de lo que está escrito en el artículo. Bueno, la primera pregunta que te iba a plantear, creo que ya la he respondido a medias, era ¿cuáles piensas que pueden ser los factores que han influido para que en el mundo del rock se haya interesado en una temática en un principio tan ajena a su mundo como es la Guerra Civil Española? Pues fundamentalmente porque el rock, al ser tan contestatario, fundamentalmente, que los hay contestatarios de otra, pero al ser tan contestatario y tan buscar al débil para hacer una oda de él, la guerra civil española y más la parte de los vencidos viene perfectamente, digamos, a poder crear canciones de este estilo. Bueno, la mayoría de los ejemplos que vamos a ver en el día de hoy, los grupos y las letras y los temas muestran simpatías hacia la causa republicana y algunos temas y personajes estaban inspirados en personajes de esa ideología o de ese lado de la guerra. Sí. ¿A qué crees que obedece esa tendencia y el interés por estos personajes? ¿Y qué personajes crees que han tratado? Pues porque son personajes de la reivindicación, son personajes atractivos. O sea, en el mundo anglosajón es conocidísimo Federico García Lorca, conocidísimo, pero también es muy conocida La Pasionaria, por ejemplo. Hay grupos ingleses que le han dedicado una canción que otra. Luego, la literatura novelesca que se hizo también de la Guerra Civil ha enganchado mucho en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces nos encontramos como que, por ejemplo, Ernest Hemingway, en su libro Por quién doblan las campanas, que se hace una película también, pues hay grupos que dan el título y hablan también de un relato de guerra civil, de pena, de vencidos, pero siempre estando ahí en la batalla, ¿no? Uno de esos grupos más concretos que toma ese tema es, por ejemplo, Metallica. No sé si los conocéis aquí algunos, muy conocidísimos. Y sorprende. Y además, la canción que tienen ellos, que se llama igual que la novela, Por quién doblan las campanas, está basado en el libro, pero sin embargo le da un relato de letra muy relacionado con la guerra civil, pero que podría ser relacionado con cualquier otra guerra también. Pero sabemos que eso está basado en la Guerra Civil Española y en los brigadistas. Uno de los personajes que se repite es
Durruti, ¿no? Sí, Durruti está sobre todo en los grupos, a ver, en el rock abundan muchos grupos de corte anarquista o libertario, pero vamos, de siempre. Entonces, la figura de Durruti siempre ha sido muy reivindicada y muy puesta como ídolo y como icono, ¿no? Y hay canciones para aburrir de la Revolución Española y de Durruti, hablando de Durruti, y de otros personajes anarquistas. Pero vamos, fundamentalmente Durruti se lleva la mejor parte, digamos. ¿De Lister no hay nada? ¿Eh? ¿De Lister no hay nada? De Lister no. De Lister no habla. No he encontrado referencia a Lister en la Guerra Civil Española. No lo he encontrado. A ver, lo que sí encuentras en todas las canciones del rock, como el malo de la película, es Franco. Eso está claro, ¿no? Y además quiero aquí señalar una cosa. Es muy curioso que en el rock abunda todo el interés que hay por la República y por la Revolución Española, pero no hay canciones rock del bando sublevado. ¿Me entendéis? No hay canciones que hagan referencia o defendan la causa nacionalista de Franco. La única que he encontrado, que hay una canción sobre ello, es una dedicada a Ramiro de Ledesma, en plan rock. Y ensalzándolo y defendiéndolo y poniéndolo como uno de los ídolos más honrados del fascismo español. Pero es la única que he encontrado. No encuentras referencias a Franco, a la causa franquista. Es que no las encuentras. Todas están siempre convencidos con la República, con la Revolución Española y con las causas que, digamos, de izquierda, ¿no? Muy bien. Antes de pasar directamente al rock, entre las fuentes de las que se alimenta el rock podemos encontrar la música popular norteamericana, el folk y también el country. Todo ello habría cantantes y grupos que influirían en los nuevos ritmos del rock. ¿Podrías hablarnos de algunos de estos predecesores, podríamos decir? Los predecesores en el mundo anglosajón de la civil española vienen de los folkies. Los folkies, para entendernos, para que lo entendáis aquí, serían los cantautores que aquí en España funcionaron sobre todo en la transición española. Paco Ibáñez era un cantautor que utilizaba poemas y relato de guerra civil y contra el franquismo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos encontraríamos ese paralelismo con Woody Guthrie, que era un cantautor americano, o con Arlo Guthrie también, y con este otro, ¿cómo se llama? Hay otro más. Guthrie, Arlo también, es que no lo hemos contado, y hay otro más también que no me acuerdo ahora. Eso es Peter Seeger, exactamente. Pero esos lo hacen en un plan de cantautor, para que lo entendáis el paralelismo, ¿no? Los que más se encargan de relacionar en el mundo anglosajón guerra civil y son los anglosajones británicos. Esto quiero puntualizarlo, porque en Estados Unidos no ves tanto paralelismos. En Estados Unidos se tiró más hacia el folk. O sea, reivindicar la guerra civil española lo hicieron los folkies, ¿vale? Pero los que se encargaron de llevar el relato y la literatura de la guerra civil española al rock fueron los británicos. Y los encuentras tanto en Escocia como en Gales, como en Irlanda, como en la propia Inglaterra, que ahora vamos a repasar algunos grupos y ahí ves la relación, ¿no? También por mundo anglosajón yo metería a los holandeses. Hay un grupo muy curioso holandés, no sé si nos puede poner una foto, Antonio, que bueno, hacen un disco que es una loa total a la Revolución Española, pero es que no se cortan en castellano, que sería el Spanglish para nosotros o para ellos, y que bueno, cantan las canciones revolucionarias de trinchera a ritmo de rock trepidante, que vamos, es una curiosidad, ¿no?
Exactamente, ese es el disco, por ejemplo, ese que pone CNT Fai 1936. Es un grupo que se llama, si lo veis abajo, The X. Bueno, pues ese es un grupo de ideología anarquista, además militante, siguen funcionando. Creo que eso se hizo en 1986. Creo que está ahí la fecha o el dato. Ese disco se hizo en 1986 y ese disco, que como veis pone The Spanish Revolution, está dedicado especialmente a todas las canciones de trinchera que cantaban los milicianos y lo que puede ser el EPR, el Ejército Popular Republicano. Es una curiosidad muy rara, la verdad. Estamos en el mundo del rock y en los años... Vamos a relacionar más. Bueno, lo de Clash. The Clash es un grupo que más claramente se ha manifestado por la Guerra Civil Española a favor y que voy a explicar 4 detalles porque tiene su porqué. Este disco que veis ahí, London Calling, está considerado dentro de los 500 mejores discos del rock de toda la historia. Está en el número 8. Digamos que Spanish Bomb está colocado en un puesto. En ese disco estaba la canción Spanish Bombs. Está colocado pues en un espacio preeminente, con más interés y con más popularidad que la propia Segunda Guerra Mundial. Este disco además engancha muchas, diríamos, connotaciones ocultas con la Guerra Civil y con la Segunda Guerra Mundial. London Calling, que es con el que titulan el disco, esa era como abría la BBC en plena Segunda Guerra Mundial todos los comunicados de guerra. Y hacen un tema de London Calling. Y ahí en ese disco está incluido Spanish Bombs, que la letra es muy ambigua si la lees ahí literalmente, pero que tiene su porqué. Está compuesta por el cantante, que era el líder de la banda, Joe Strummer, y por Mick Jones, que es el segundo, el guitarra, digamos. Bueno, Joe Strummer tuvo una novia granadina. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar un día en Madrid, que me lo encontré madrileña, y entré a tajo con él a preguntarle. Y me dijo que todo lo que él sabía de Federico García Lorca, de la Guerra Civil, y había sido por parte de su novia, que le había informado que era hija de republicanos. Entonces, ahí viene la connotación. Luego él, aparte, era, porque ya ha fallecido, era un personaje muy concienciado de izquierdas, pero además de izquierda radical. Hizo campaña incluso con los sandinistas. De hecho, tienen un disco que se llama Sandinista. Así, sin más. The Clash tienen un disco que se llama Sandinista. Y, por ejemplo, yo sí que... yo pondría el vídeo para que la gente lo vea. Claro que sí. y que podamos entender, si puede ser subtitulado, para que, aunque lo veáis sesgado, hace referencias tanto a la Guerra Civil Española como a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el título le pone Spanish Bombs, bombas españolas. El vídeo oficial es un vídeo creado por alguien, pero creo que puede valer.
Bueno, esta canción, para terminar con este grupo, que vamos a ver alguno más, hacía una alusión directa al batallón británico. El batallón británico de brigadistas que vino a España lo conformaban aproximadamente 2.000 voluntarios. 1.200 fueron heridos y unos 500 fueron muertos o asesinados en batalla. Eran brigadistas irlandeses, escoceses, ingleses, por eso se les llamaba británico, ¿no? Batallón británico. Y bueno, pues esta canción hace alusión a ellos para que ahí es donde quiero hacer yo el nexo de unión, el interés que hay de la Guerra Civil Española en la cultura británica para que, bueno, pues las nuevas generaciones se encarguen de esto, ¿no? Y qué más deciros, que pues eso, que esta canción está incluida en el octavo, considerado el octavo LP del rock, de los 503 LPs de rock del mundo, ¿no? Con lo cual es como decir que España, o sea, una canción de española relacionada con la Guerra Civil Española, pues está representada dentro del Olimpo del rock, ¿no? De alguna manera. Otro grupo, ahora vamos a pasar a otro que también es muy interesante, bastante más reciente, los llamaban The Many Street Preachers. The Many Street Preachers es un grupo británico también, en concreto galés, que además muy militantes. Han sacado varios discos, han tenido varios éxitos, pero con el primero que se hicieron famosos, curiosamente, fue con una canción relacionada con la Guerra Civil Española, que es el famoso If you tolerate this, your children will be next. Si tú toleras esto, tu hijo será el próximo. Utilizaron descaradamente un cartel en su momento en la Guerra Civil, pues la prensa lo difundió y hablan precisamente pues, de ir contra el fascismo, ¿no? Cogiendo pues imágenes y cogiendo relato de Guerra Civil Española. Este grupo además es muy concienciado, están muy concienciados, o sea, son de izquierda bien profunda. Y toda su carrera y toda su música gira precisamente a la denuncia de actos contra el fascismo políticamente. Son muy concienciados políticamente, ¿no? Curiosamente, otro grupo que nos encontramos, todo el mundo británico, relacionando Guerra Civil Española y rock. Podríamos poner un poquito la canción porque el número 1 mereció la pena. Podemos tener subtitulado para que el público vea un poquito el texto, pues mejor. ¿Podemos hacerlo? Hombre, ya más. No. Bueno, decir que esta canción, que fijaros en la conexión, ¿no? Esta canción está a su vez basada, esto por una entrevista que se les hizo al grupo, está basada en el George Orwell, Homenaje a Cataluña. Como sabéis, George Orwell estuvo voluntario en las brigadas españolas también del POUN, en este caso. Y a su marcha a la vuelta de Inglaterra escribió este libro tan magnífico, que a mí me parece fundamental, Homenaje a Cataluña. Bueno, la canción If You Tolerate está basada en el libro. Y esto se sabe porque se le pregunta al grupo qué relación tenía, y dice que leyeron el libro, que les encantó. George Orwell es británico. Volvemos a la herencia que dejan, ¿de acuerdo? Pues nada, ponemos un poquito la canción. A ver, otro grupo que curiosamente se basó en la obra de Ernest Hemingway, Por quién dobla las campanas. Ya sabéis que la película que la protagonizó Gary Cooper y la partener, ¿cómo se llamaba la otra? Chica. Ingrid Bergman, vale, una jovencísima Ingrid Bergman. Pues es la historia de un brigadista que está en la sierra con unos milicianos, ¿no? Entonces Metallica cogió el título de la novela y de la película y lo transformó en canción
que además también ha tenido su bastante repercusión, porque no todos los grupos rock que hacen relación a y guerra civil, no todos sus temas triunfan ni tienen la repercusión debida, pero este lo tuvo, llegó a ser casi número 1 también. Y bueno, este es un tema, os digo, que está basado en el título de la novela, y luego el relato que hacen, que es un relato propio, pues de pena, de guerra, de trance en batalla, nunca terminado, ni conseguido, ni consumado, ¿no? Vamos a escuchar un poquito para que os hagáis idea, porque lo que pretendo con esto es que veáis las distintas que hay dentro del género también, ¿no? Relacionados de una manera y de otra. Entonces, vamos a pasar a ver Metallica. Bueno, lo que vamos a pasar a ver es, hay que verlo. No. Pues venga, si puedes, sí. Me han roto las gafas. Te has puesto nervioso. Lo cual os podéis enterar perfectamente. Pero vamos, la canción es basada en la novela, en la película, y con un texto propio de guerra civil, ¿no? La grabación decía del año 85. Sí. En julio están aquí en Madrid. Sí, creo que vienen, ¿no? Este año. Sí, sí. Pues es un tema que llevan en todas sus actuaciones, además, o sea que... ¿Eh? Sí, sí, claro. Pero ya no están todos, además, ¿no? No, ya no están todos, han variado, sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a diferentes grupos, un popurrí de grupos. Bueno, tenemos otro grupo aquí irlandés, muy curioso, que se llaman The Wakes. Está puesto, ¿verdad? Sí. Bueno, este es otro grupo que está basado también en las brigadas internacionales, ¿no? La herencia que dejaron estos, como he dicho antes, los brigadistas a las generaciones posteriores, pues ha servido para que por ejemplo, en concreto, pues es irlandés, totalmente irlandés, ¿no? Y este tema, These Hands, que no sé si lo podemos poner. No lo podemos poner. Bueno, pues de cualquier manera también lo podéis tener en internet. Todo esto que he sacado aquí está disponible en internet, afortunadamente. Lo podéis relacionar perfectamente. Luego tenemos curiosidades, antes de pasar al rock patrio, que también tiene sus cosas muy interesantes. Tenemos curiosidades como Durruti Column. De Durruti Column, si puedes poner la foto para que lo relacionen, estuvieron en su momento en Madrid y tocaron en la Sala Universal. Llegaron a aquel programa tan famoso como fue La Edad de Oro. Bueno, ¿por qué el nombre de Durruti Column, que ni siquiera el grupo relacionaba qué relación tenía con la guerra civil, ¿no? Y todo se supo en una entrevista que le hizo Paloma Chamorro, en la cual pues él le explicó, esto es curioso en el sentido de que tiene relación, pero ninguna canción de las que cantan tiene relación con la guerra civil. Pero el nombre que adoptan es Durruti Column, y lo adoptan además.
Bueno, la historia de Vinnie Reilly, que era el líder de esta banda, que siguen tocando además y que se siguen llamando como tales, dice que es que fue a un club de corte anarquista ahí en Inglaterra, porque creo que son de Manchester, sí. Y vio un cuadro muy grande que se llamaba Durruti Column. Además, con el mal, digamos, de que lo estaba mal escrito, ¿vale? Porque si veis es Durruti, dos T's, una R y Column, que ya bueno se asocia más a una palabra inglesa. Bueno, pues dice que le gustó tanto el nombre y le impactó tanto que cogió y él formó un grupo de rock que tuvo éxito además y que se llamaron así, ¿no? Esa fue la explicación que dio en la Edad de Oro, ¿no? Bueno, estuvieron dos veces. He cogido este panfleto, no este panfleto, esto es una especie de flyer que se daba antes en los conciertos, que se repartía en las puertas, pues para que el siguiente concierto la gente supiera cuál te tocaba, ¿no? Y pasaron por España y se hicieron la Sala Universal, ya cerrada también, que alguno la conocerá o la. Bueno, pues esta es otra curiosidad, ¿no? Como veis, otro grupo anglosajón de la Guerra Civil Española. Bueno, y ahora para que no se haga esto muy largo, pero tengamos nuestro propio relato nacional, pues voy a pasar a hablar de grupos que directamente tienen canciones muy conocidas y tienen canciones muy relacionadas con la Guerra Civil Española. Yo pondría en primer lugar, que no es el único, pero en primer lugar porque el vídeo que se hizo tiene bastante gusto y es original además, a Gabinete Caligari. Gabinete Caligari, antes de hacer esta canción de Queridos Camaradas, que relaciona un poco a los comunistas y al fascismo y mete por medio a la Guerra Civil Española, pues tiene una particularidad curiosa. Antes de hacer este tema, ellos, muy leídos y muy venidos de la universidad, ya les encantaba todo el mundo de parafernalia fascista, ¿no? De hecho, llegaron digamos, a jugar con ese término, ¿no? Y fueron criticados porque tenían un signo muy fascista que nada era simpático. Bueno, pues nada más, todo lo contrario. Quiero decir, yo he sido road manager de Gabinete Caligari 8 años, los últimos años de su carrera, los conozco a los tres perfectamente. Los tres son de ámbito izquierdista, curiosamente, unos de una manera, otros de otra. Y bueno, pues siempre han estado muy enterados de la Guerra Civil Española. Entonces se sacaron este tema. A mí me sorprendieron porque cuando yo estoy con ellos hemos hecho esto, ¿no? Yo cuando conozco el tema pues me parece curioso. El vídeo que marca imágenes en blanco y negro hacen un patiburrillo ahí, sacan cosas también de la Guerra Civil Española. El vídeo se hizo en Guadarrama. Se hizo además en este mes, un mes como hoy, el de abril. Aprovechando esas nieves que todavía quedan de primavera, ¿no? Y bueno, sacan esa banderita y sacan también la bandera inconstitucional que ahora se llamaba, que es la del franquismo. Vamos a pasar a oírla porque está muy bien construida, está en ritmo reggae y si la oís el final, os digo cómo se hizo también. Esta no va a hacer falta que esté subtitulada porque la vamos a entender todos. Sí, suena. Venga, a ver si hay suerte y suena. ¿Ves? Sacaron ahí esa mezcolanza de banderas por defender dos ideologías diferentes.
muy bien construido. Y el cataprachi ese que suena al final, cataprachi, que le da un toque rojo ruso, pues no es ni más ni menos que unas palabras sacadas de contexto de Boris Yeltsin. Les gustó hacerlo así y dio bastante el pego, pero os lo digo porque es una cosa saberlo, porque no se sabe. Ese cataprachi, ese hablar de fondo ruso de Boris Yeltsin. Lo mezclaron todo ahí y ya está, ¿no? Y bueno, pues el tema tuvo bastante repercusión. No fue el único ni el primero. De hecho, el primero que se tiene datado hablando de la Guerra Civil Española es un grupo que se llama Fundición Odesa, con un tema que se llama TAC. Es el primer tema que yo conozco hablando de Guerra Civil. Y ya estamos en lo que es la movida madrileña, ¿no? Lo podéis encontrar si queréis tomar. Fundición Odesa, algo suena tic-tac, eso lo tenéis en internet, no hay ningún problema. Vamos a pasar a Barricada. Barricada es un grupo conocidísimo, como creo que lo conocéis aquí, y que hizo una cosita muy curiosa. Se cascó ni más ni menos, cuando estaba todo el grupo completo, porque ya están disueltos, un disco doble dedicado directamente a diferentes episodios de la Guerra Civil Española, ¿no? A ritmo de rock duro y heavy metal van relatando una canción tras otra diversos episodios. El disco empieza con un tema llamado Desfilan, continúa con todos los títulos no son gratuitos, quiero decir, tienen su porqué, ¿no? Hay otro tema que se llama Hasta siempre Tensi. Bueno, Tensi está hecha en homenaje a las rosas. Había una de ellas que le llamaban Tensi. O sea, para mí me parece curioso lo que hacen Barricada porque llegan a profundizar en muchas cosas que otros no llegan, ¿no? Bueno, tienen otro tema dedicado por la libertad, que este tema está dedicado a los muertos y asesinados en el penal franquista de San Cristóbal. Hay un bonito relato de aquella historia. A los muertos, como creo que más de uno sabéis, porque aquí hay entendidos de Jefrema, se les enterraba con una botella entre las piernas y dentro un papel donde ponía su nombre y la condena impuesta. A este campo se le llamó el cementerio de las botellas. Barricada dedican un tema a esto. Continúa con otro tema que se llaman Los Maestros, que es un homenaje y defensa de la labor de los maestros durante la Segunda República. Y hay otro tema que hace mención expresa a Matilde Landa. Tenemos ahí la foto, a ver si la pone, efectivamente. Como también sabéis aquí algunos, y para los que no, pues Matilde Landa se encargó en los últimos estertores de la Guerra Civil de la dirección del PC, hasta que fue capturada y la asesinaron, ¿no? Pues ellos le dedican un tema en concreto. No hay nadie más que hable de Matilde Landa, pero ellos lo hacen. Más temas. Infierno de Piedra es otra canción que traslado de los republicanos en pleno invierno al monte al norte de Pamplona. Ellos, al ser navarros, pues tienen cierta predilección por los acontecimientos pasados en Navarra. Y hay otra que se llama Es una carta. Es una carta, es un tema que es la despedida de la familia, o sea, de un miliciano de la familia porque le iban a fusilar. O sea, todos estos temas, si buscáis estos a Barricada y los queréis ver con lo podéis hacer. Y luego tienen otra canción también, fíjate, otra relación, que se llama Pétalos. Es una canción muy bien relatada, haciendo referencia, sin nombrarlo, al trágico suceso y posterior fusilamiento de Rosa. Pues esa canción está dedicada a ellas también. O sea que, como veis, tocan diferentes palos que otros no se atreven o que hay que estar enterado y leído para saber de qué hablas, y que se cascaron este disco. Fue una sorpresa total en su momento y bueno, está para que lo podamos usar, disfrutar y relacionar. Había también otros temas como dedicado a Casas Viejas, que a poco que no suene, pues habla de los sucesos de Casas Viejas tristemente ocurridos en plena Guerra Civil. O sea, plena Guerra Civil no, en plena República, perdón.
Y así hasta 18 temas que conforman este singular disco de Barricada, dedicado expresamente, además, esto yo es de lo más extraño, dedicado expresamente a la guerra civil y su tragedia. Se cascaron un trabajo de 2 discos para hablar nada más que de diferentes episodios, ¿no? No sé si... Tenemos Matilde Landa. El de Matilde Landa. Vamos a escuchar el tema de Matilde Landa por ser conocida ella y escuchar lo que le dedican. Bueno, pues esto es como poner un ejemplo de este disco magnífico de Barricada, sorprende y que está a vuestra disposición también en internet, y no sé si se puede conseguir comprando disco porque esto se hizo hace ya bastantes años, se hizo. No sé precisar en qué, pues no sé si salió en el 80 y tantos. Más tarde, ¿no? Bastante más, o igual en el 2000 y algo, ¿verdad? Sí, sí, es de los tardíos, además, hablando ya de todos estos temas. Y bueno, vamos a pasar a otro. Hay bastantes más. Voy a terminar, cuando terminemos de ver el próximo vídeo, para no cansaros y pasar a las preguntas y que no sea esto muy pesado, vamos a pasar a ver un vídeo que es muy significativo, que también tiene su porqué, porque el personaje se las trae. Yo he trabajado mucho con él y tengo para contar de todo. Bueno y malo. Entonces, pero bueno, ahí está. Yo siempre valoro en Loquillo, no sé si lo vemos ya. Yo siempre valoro en Loquillo la persuasión y la persistencia que tiene en trabajar, ¿no? Y gracias a eso, pues está en el candelero, ¿no? Esa es una foto que me hice con él en Barcelona, porque yo iba girando con Rosendo, se ve porque está cortada la foto, y vino el Merino. Entonces, ahí es la primera vez que le conozco, además, personalmente. Y bueno, se hizo la foto con nosotros. Bueno, Loquillo. Pues para empezar, Loquillo es hijo de un estibador de la CNT. Su padre era anarquista militante. Yo no sé hasta qué punto militante, nunca me lo dejó claro él. Pero bueno, era afiliado a la CNT porque en Barcelona lo que mandaba era la CNT. Y él trabajaba de estibador en el puerto, ¿no? Y claro, pues Loquillo, aparte también de que tiene una conciencia, vamos a decir, izquierdista, aunque muchas veces es polémico también en ciertas declaraciones que hace, pues no podía dejar pasar hacerle un homenaje a la guerra civil y en concreto a las mujeres, que precisamente se forma un disco alrededor de esto que se llama Mujeres en pie de guerra. Este tema que vamos a escuchar está incluido en ese CD y habla pues ni más ni menos que de Durruti. La canción es súper concreta, viva Durruti. Está muy bien montado el vídeo, está muy bien cantado por él, con lo difícil que es para cantar algunas cosas. Y el tema está compuesto por Gabriel Sopeña, que es uno de los autores preferidos de Loquillo, que siempre han estado al lado de él, y producida también por Jaime Stinus. Jaime Stinus tiene una larga trayectoria de rockero español desde ya mitades de los 70, ¿no? Que es productor y guitarrista. Y fue antiguo guitarra de Bracaman, y este os va a sonar más, y de la orquesta Mondragón. Trabajó con el cantante de la orquesta Mondragón, como se llama, Javier Gurruchaga, mano a mano, hasta que bueno, salieron un poco a hostias, ¿no? Y se fue a Barcelona, porque Jaime Stinus es vasco, de origen, creo que es de Donosti. Bueno, este tema está incluido, ya os digo, en el long play Mujeres en pie de guerra. Es un homenaje que hace a la guerra civil, Loquillo. Lo he traído porque me parece importante y porque el personaje es irremediablemente necesario ponerlo, ¿no? ¿Podemos pasar al vídeo?
cerca de 50 grupos distintos que todos tienen temas relacionados con la Guerra Civil Española. Si adquirís el artículo que escribí en su momento, ahí tenéis todas las referencias que están, se pueden buscar en Internet sin ningún problema y se pueden escuchar. Están a partir de YouTube todos los temas, ¿no? Y bueno, pues por nombrar grupos que todavía, o sea, que se han dedicado a todo este rock y guerra civil, pues tenemos a Siniestro Total también, que tienen un tema muy curioso, que precisamente toca otro episodio curioso de la Guerra Civil Española, la diferencia que había entre anarquistas y comunistas, y que en la canción Vil Guerra Civil. Es un tema de Siniestro Total. Pero también Escape. Escape se encargan de otro tema, que es un grupo muy de Madrid, que se llama Maquis. ¿Vale? Esto por nombrar cosas. Pero hay otro grupo catalán que se llama Tostones. Así, ¿no? Los nombres en el rock son muy curiosos también. Y va ni más ni menos que de una oda a Joan García Oliver. Y meten incluso el famoso discurso que se casca en el cementerio de Montjuic, lo meten en la canción, no se cortan un pelo. Está esa ritmo de reggae. Pero vamos, grupos: la Orquesta Republicana, Escara Rapid, Thermofrigidus, la Gran Orquesta Republicana, Escuela de Odio, Barrero, Jackie Trap, Los Muertos de Cristo. Joaquín Sabina tiene una canción más lejana, pero hablando de Franco, por ejemplo, que se llama Divina Adivinanza. Curiosa. La tiene. Esta se puede oír en Internet también. Más grupos: La Raíz, Dirección Prohibida, Sociedad Alcohólica, que a lo mejor os suena más, un grupo de Madrid, Gérmenes, Los Ginger, Insolencia, Betagarri, vasco. Reincidentes, que también es otro grupo muy conocido, y así, vamos, me salieron cerca de 50 grupos, que los hay más porque, claro, todo esto me encargué, fue en pandemia cuando hice este artículo, y no me he zambullido más ni he buceado más a ver si hay más cosas, pero seguro que las hay, ¿no? Estamos hablando del rock más comercial, que podía ser el de los Clash o Metallica, o Al Stewart mismo, que hace una canción dedicada a Dolores Ibarruri, a los que os he nombrado, que son los más underground, digamos, ¿no? Y bueno, por mí terminamos aquí la conferencia, y yo dejaría paso a preguntas, si se os ocurren, que pueda yo contestar también, claro. Pues muchas gracias, Chema. Bueno, voy a hacer una fe de rata, que luego no me acusen de te equivocaste. Me he equivocado en la canción de Fundición Odesa. Fundición Odesa, efectivamente, está con, bueno, Boicot, otro grupo, que también tiene un tema de la guerra civil tan clarito, el título No pasarán. Curioso de verlo. Algunos tienen unos montajes en vídeo que llaman la atención, sin ser conocidos, tienen montajes en Internet que son curiosísimos. Bueno, pues es otro grupo de Madrid. Yo he trabajado con ellos, eran teloneros de Rosendo algunas veces, pues tienen un tema que se llama No pasarán directamente, relacionado totalmente con la guerra civil. Bueno, pues la errata que quiero... Gatillazo, otro grupo, que no lo he dicho. Gatillazo es la consecuencia de la Polla Records. ¿Os acordáis de ese grupo alguno? Bueno, pues es el mismo Evaristo, se casca otro grupo con Gatillazo, que tienen un tema que se llama Fosa Común, también relacionado totalmente con la guerra civil. Y la errata que quería dar es que el grupo Fundición Odesa, que he dicho antes algo suena a tic-tac, me he equivocado. Es España en Guerra. Es la primera canción que está editada, relacionada dentro del pop rock español con la guerra civil. Y a partir de ahí vienen todo lo que hemos hablado. Y fue un grupo que pasó sin pena ni gloria, pero que se atrevieron a hacerla, ¿no? Y ya está. La tenéis en Internet. Fundición Odesa,
España en guerra. Y bueno, pues nada, pasamos a vuestras preguntas si las hay. Dime. Espera un momento que te acerco el micro. No, creo que ¿me escuchas? Ah, vale, perfecto. Una preguntita. Joe Strummer, cuando compone Bon Spans, dice que no solamente la guerra civil, sino que se inspira en un atentado del año 76 Sí. en la costa española, ¿no? También dicen, vamos, yo pregunto si eso No es exactamente así, pero sí está relacionado. Te cuento. La canción se hace después de un atentado de ETA. Sí. Joe Strummer, el cantante de los Clash, ya tenía la novia España. granadina y ya estaba informado un poco del tema. Entonces el atentado de ETA le relacionó ya totalmente o le animó definitivamente a hacer la construcción de la canción. La canción, si tú la ves literalmente, está hablando de la Guerra Civil Española, pero son cosas inconexas, ¿no? Sí. Habla de un DC-10, que no, habla de Costa Rica. Bueno, todo eso responde muchas veces a que rimen las frases. No tiene por qué tener ninguna relación, ¿no? Pero oídas y llevadas a una construcción final, pues moja. Pero sí es verdad que se hace la canción después de un atentado de ETA. No está basado, pero eso le ayuda a formar la canción. ¿Es real que Joe Strummer llevaba una cinta de Manolo Escobar en el coche siempre? No, eso sí que no lo sé. No lo sabe. Es que lo he leído, por eso te lo pregunto, ¿no? Yo sé que se interesó mucho por la cultura española a raíz de tener la novia granadina, que además le duró bastante esa novia. Pero él ya venía formado de Inglaterra, ¿eh? Él venía de buena familia, tampoco era el punk tirado de los suburbios londinenses, él era de buena familia. Y claro, todo esto hay que relacionarlo con que tienen acceso a la cultura, a la información y a estudios, entonces ayuda mucho, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por la conferencia, Pues ha estado magnífica. O sea, pues me alegro que os haya gustado. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Es que comentabas eso, que Gabinete empezó un poco, bueno, yo soy de los 80, he visto un montón de conciertos de Gabinete, yo recuerdo a Gabinete salir al escenario y decir, hola, somos Gabinete, somos unos fascistas, Sí, literalmente. Y luego tenían la famosa canción de cómo perdimos Berlín estando el Kaiser allí. O sea, pues que me extraña que de repente me comentes que no tenían para nada... A lo mejor estaban coqueteando con la estética. Te lo voy a contar porque es que si me preguntas de ellos, yo puedo escribir un libro de ellos aparte, además, amenazo con hacerlo y contar muchas cosas, pero bueno. Esa época, Gabinete Caligari funciona originalmente como un grupo siniestro, de los que se le llamó la onda siniestra, ¿no? Todo canciones así de parafernalia lúgubre, de destrucción, de muertos, basados mucho en el realismo alemán. De hecho, el nombre Caligari viene de la película El gabinete del doctor Caligari, ¿vale? De ahí viene. Entonces, cuando hacen esa frase que tú muy bien has dicho, que lo hacen solamente en un concierto, que parece que lo han hecho en muchos, solamente lo hacen en un concierto, es en Roscola, salen a cantar, tenían, creo que no llegaba a 8 temas compuestos en ese momento. Es decir, es que tocaban los 8 temas y dejaban de tocar, porque les ha costado mucho hacer versiones de terceros, que las tienen, pero contadas. Y dijeron, hola, buenas noches, se cascaron ahí en el Roscola delante de todo el público, hola, buenas noches, somos Gabinete Caligari y somos fascistas. Bueno, pues eso le dio más pábulo la prensa que el público. Eso para empezar, porque mucha gente se escojonaba y todo. Porque además sabemos que no eran así. Pero era una manera de provocar en aquel ambiente punk, after punk que ya tenía Madrid, pues, para que hablaran de ti. A muchos grupos les ha salido bien todo eso, ¿eh? Entonces a Gabinete le salió bien. Y en ese momento, efectivamente, todas las canciones que tienen, es que no tienen solamente esta de Queridos Camaradas, tienen otra que se llama Maquis, como Los Escape, que hablan de los maquis en Granada. Pero ellos
todo ese periplo con referencias mucho al nazismo, sí que es verdad. Cómo perdimos Berlín es una canción que habla de la derrota de los nazis. Hay otra que se llama Olor a carne quemada, que está hablando, parece que habla de los campos de concentración, pero realmente habla de los ejecutados en silla eléctrica. Olor a carne quemada, ¿vale? Tienen otra canción que se llama Pérdidas blancas. Las pérdidas blancas creo que hacen relación a los rusos, a los rusos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Claro, toda esa época, si no te zambulles en ellos, no la conoces y la obvias, porque es que tuvieron un cambio radical de música después total. Pero toda esa época encierra mucho interés de hacer rock relacionado con ese ambiente de nazismo primero y luego con esta última canción que se llama Queridos camaradas, que ahí hacen una mezcla de las dos cosas. Eddie Caligari, que es el batería, es un tío muy entendido en guerra civil. Yo me he pegado con él conversaciones en la furgoneta, en los bolos, que bueno, pues me llamaba la atención que dominara tanto, ¿no? Y Jaime también es muy instruido. El bajista Ferni quizás es el que menos, ¿no? Y bueno, no sé si te he contestado bien a lo que querías preguntarme, ¿no? O sea, la música que hace es para provocar y le sale bien. Gracias a ellos, pues tuvieron en consideración que hay un grupo de Madrid que se dice que son fascistas, ¿no? Eso en ese momento, en el año 81-80, llamaba mucho la atención. Muchísimo. Impactaba, ¿no? Pues eso. ¿Alguna más? Pues nada, la damos aquí por finalizado, ¿eh? Oye, yo te animo a una segunda revisión. Sí, estas tienen siempre tienen una revisión, todo esto. Como la guerra civil, que parece que queremos que haya una constante revisión de todo, que a mí me parece estupendo. Bueno, os voy a dar un dato curioso. Por ejemplo, hace poco estuve en un foro de guerra civil y había un ponente que era un profesor, que no se puede deciros el nombre, se me olvidó, que llegó a verificar que ya hay, pasan de las 90.000 ediciones de libros que hablan de la Guerra Civil Española. Supera en bastante porcentaje, no sé la diferencia, a lo que se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? El interés que todavía tiene nuestra guerra civil y lo que se estudia y lo que se soba de todo. O sea, hemos llegado a superar las 90.000 ediciones desde que ocurrió la tragedia, ¿no? Y el final de la guerra civil. Y se tiene constancia de que hay más escrito, más literatura escrita de la Guerra Civil Española que de la Segunda Guerra Mundial. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Y siguen saliendo libros. El hecho es que aquí el Messier, que hace las jornadas de Gefrema, pues es que les dan gente para atrás, que muchas veces se pelean porque, oye, que quiero ir a Gefrema a presentar el libro. Todos los años tenemos un montón de ediciones. O sea, que es curioso. Claro, esto pues tiene una repercusión en la música también, que la ha tenido en el rock. El rock, porque es tan ecléctico, absorbe todo esto, más que cualquier otro género. ¿Entendido? Porque como tiene muchos estilos que dentro del rock se pueden desarrollar, pues esto lo ha absorbido las nuevas generaciones. ¿Algo más? Pues nada, lo damos por finalizado. No, pero aquí, tío. De chapa.